Así que donde usted está en esta mañana, puede cerrar sus ojitos y dígale: Señor, gracias por estar en este lugar. Gracias porque al momento de yo entrar pude sentir tu presencia manifestarse en este lugar. Gracias porque hoy se ha cumplido, Señor, aquel día, Señor, que tú preparaste para nosotros. Bendito Dios, de la misma forma, Señor, como agradecemos su presencia en este lugar, también agradecemos, Padre, a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que se ha acercado a esta casa el día de hoy, bendito Dios. Para honra y gloria suya, Señor, estamos presentes en este lugar. Así pues, Dios mío, y usted, mi hermano, mi hermana, puede tocar su corazoncito en esta mañana. Y dígale al Señor: gracias, Señor, porque en el transcurso de la venida hacia ese lugar, tú preparabas mi corazón, quebrantabas mi corazón, redarguías mi corazón, movías mi corazón a poder ver la fe en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, para la gloria y honra suya, Señor de los cielos, estamos en este lugar, Padre. Así, Señor de los cielos, agradecidos con usted por los hermanos de años que pertenecen a esta congregación, como también, Señor, a aquellos que han venido por primera vez a esta casa. También, Dios mío, así también oramos, Padre, por aquellos que verán esa transmisión, Señor, a través de las redes sociales, para honra y gloria suya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hombres de fe. Hombres de fe, que se nos quede, hombres de fe. La congregación que al hermano le había permitido liderar se llamaba Espíritu de Fe, y es la fe que se nos ha infundido a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es la fe, mis amados hermanos? ¿Qué nosotros entendemos cuando nos dicen fe? Qué rápido viene a nuestra mente. Hágase usted un análisis así rapidito. ¿Qué entendemos nosotros cuando se nos habla de fe? ¿En qué pensamos nosotros? ¿En qué está usted pensando en esta mañana? ¿Qué le vino rápido a la mente? ¿Algún valiente que quiera levantar su mano? ¿Qué pensamos nosotros rapidito cuando viene la palabra fe? ¿En qué nosotros empezamos a pensar? Quizás usted está pensando en dones, en señales, en prodigios. ¿Lo pensó? Muchas veces nosotros, cuando se nos habla de fe, nosotros empezamos a pensar en dones, en señales, en milagros, hombres de fe. Pero vayamos un poquito más allá acerca de qué es la fe para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros pensamos acerca de fe, entonces estamos es que es poca la fe de tal persona, por eso no ha visto milagros. Es poca la fe de tal persona, por eso no ha podido ver señales. Es poca la fe de tal persona, por eso es de que no ha visto prodigios en su vida. Cuando se habla de fe, el hombre rápido empieza a pensar en milagros. Cuando empieza a hablar, a escuchar la palabra fe, empieza a ver señales. Dice: no, es un hombre de poca fe porque no ha visto señales, milagros, prodigios en su vida. No ha podido alcanzar los milagros de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, que eran hombres de fe y no han podido alcanzar. Entonces, muchas veces pensamos acerca de la fe una idea errónea. No estoy diciendo que no hay fe para poder hacer milagros, pero experimentamos qué es la fe. Y dice la Escritura de esta manera: es pues la fe la certeza, la convicción, estar convencidos de algo que aunque nosotros no podamos ver, sabemos que existe. Estoy hablando acerca de la fe en Dios. Y quiero expresar en esta mañana
4 puntos principales que nos acercan o nos mantienen unidos a Dios. 4 puntos principales. Uno de ellos es que es la fe. 2, creer. 3, obedecer. Y 4, fidelidad. Esos son los 4 puntos principales, los cuales nos ayudan a permanecer firmes. Son 4 puntos que nos mantienen unidos a Dios, porque son características de Dios. La fe proviene de Dios. El creer, Dios lo ha infundido en nosotros, y la obediencia es manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hemos leído por muchos versículos que Dios permanece fiel y verdadero. Entonces, estos 4 puntos son características de Dios. Proviene de Dios. Entonces nos ayudan a estar unidos a Dios. Vamos a empezar entonces a descifrar palabra por palabra qué es entonces la fe. La fe es estar convencido de un Dios que, aunque nosotros no lo podamos ver, lo podemos sentir. Y dice la Escritura, nadie ha visto a Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos pues esa certeza, esa convicción de lo que se espera. Y sin fe no podemos ver la gloria de Dios. Que sin fe no vamos a ver a Dios. Que sin fe no vamos a ver a Jesús, quien prometió. Y Él es fiel en sus promesas. Nosotros debemos de estar movidos a una convicción que, aunque no vemos, nosotros sabemos que existe. Y aunque la teoría del ateo ha querido anular o hacer nula la existencia de Dios, nosotros con los propios ojos nos damos cuenta que Dios sí existe. Que Dios existe y permanece. Se ha explicado por muchas veces y usted puede ver todo a su alrededor. Y se va a dar cuenta que todo lo que aquí está no está por algo, solamente por estar, sino que está con un objetivo. Y que alguien hizo que las sillas vinieran a este lugar, alguien hizo que el púlpito estuviera en este lugar, alguien hizo que esta casa fuera levantado. Y fue por una persona que dedicó su tiempo para poder traer la silla, para poder traer el púlpito, para poder pintar, para poder levantar la casa. Lo mismo es Dios. Y nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestarse. La fe, ¿de dónde proviene la fe? ¿De dónde proviene la fe? La fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Oiga, usted por su propio medio no pudo acercarse a Dios. Yo por mis propios medios no pude acercarme a Dios. Y mucha gente, tantísima gente, tanto desde hace años, desde hace siglos, hasta el día de hoy, mucha gente ha intentado poderse acercar a Dios por sus propios medios. Pero no ha sido posible poderse acercar a Dios por nuestros propios medios. Que cuando el hombre quiere acercarse a Dios y crea en la imaginación de su corazón a un Dios que no es el Dios que habla la Biblia, en vez de acercarse a Dios se aleja de Dios. En vez de acercarse a Dios cae en idolatría. En vez de acercarse a Dios se aleja más de Dios. Porque tiene que existir la fe infundido en el corazón de la persona. Habían hombres que en cierta ciudad eran tan idólatras. Si alguien pudiera cerrar la puerta ya, por favor.
Habían hombres que eran tan idólatras, pero tan idólatras. Hoy podemos escuchar de ciertos países que han caído en mucha idolatría, pero nada comparado a esta gente, a la nación de ese tiempo. Eran tan idólatras que dice que cuando Pablo pasa por ese lugar y se da cuenta de la cantidad de altares que habían levantado, y le tenían levantado a sinfín de dioses en el cual la gente había puesto su confianza. Y da la casualidad que cuando Pablo mira y se queda perplejo, admirado de un altar en el cual había una inscripción al Dios no conocido. Oiga, ellos pretendían adorar a un Dios que no conocían. Querían acercarse a Dios por sus propios medios. Y para nosotros poder acercarnos a Dios es necesario que nosotros empecemos a conocer a Dios. Y se llega a conocer a Dios solamente a través de la fe. A través de la fe. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Así que usted no está en este lugar por casualidad. Usted no está en este lugar solamente porque sí, sino que está en este lugar por o con un propósito. Y es que Dios ha infundido esa fe en usted. ¿Saben qué es lo que sucede? Que cuando nosotros pretendemos acercarnos a Dios, y quiero que nosotros comprendamos y vayamos a ese texto que yo le estoy mencionando, cuando la gente miraba a ese altar pero no conocían a Dios. Ya me imagino, si no conocían a Dios, muchos menos a los dioses que ellos quisieron levantar, los cuales no existen, pero ellos habían puesto su confianza. Y Dios, que es Dios, no lo conocían. Entonces, ¿será que esta gente había sido agradable ante los ojos de Dios? ¿Será que habían alcanzado gracia ante los ojos de Dios? ¿Será que Dios, tan lindos, tan bonitos, porque tal ciudad, porque tal país han levantado un altar en mi nombre, entonces los voy a apreciar más, los voy a querer más? Voy a demostrar mayor mi misericordia a ciertas personas porque han levantado un altar en mi nombre. ¿Será que Dios había pensado de esa manera? Dios no había pensado de esa manera, porque a esta gente les hizo falta algo, la cual estamos hablando hoy: la fe. Porque en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: porque aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero para ello es importante la fe, porque sin fe, dice la Escritura, que es imposible agradar a Dios. Entonces esa gente no había alcanzado gracia ante los ojos de Dios, porque no conocían a Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a alcanzar gracia ante los ojos de Dios si no hay fe infundida en nosotros? Y para poder nosotros crecer en fe es necesario escuchar la palabra de Dios. Amén. Y para nosotros poder ser infundidos a través del conocimiento de la palabra de Dios, es importante que nosotros nos vaciemos, mis amados, de toda contaminación y vaciemos nuestros pensamientos de tantos altares que nosotros hemos levantado. Quizás usted ya no se arrodilla ante imágenes, pero se doblega su espíritu ante la propia imagen suya, y ahí está levantando un altar que no es para Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto
de nosotros alcanzamos gracia ante los ojos de Dios? A través de la fe. Entonces, no podemos decir que somos hombres de fe si nosotros no obedecemos a Dios. Oiga, quizás así se está saltando un punto, que es creer. La fe nos acerca a nosotros a obedecer a Dios, pero para poder obedecer a Dios es necesario el segundo punto. Para poderle obedecer a alguien es necesario que nosotros creamos en alguien. Se le dijo en una ocasión a un niñito, vete con nosotros, aunque es familia, vamos con nosotros. No, lo siento, no puedo, porque le tengo que pedir permiso a mi mamá. Él sabe, él cree quién es su papá y quién es su mamá. Sabe quiénes son. Entonces, ¿a quién le estaba haciendo mayor caso? ¿Será que a los familiares o a sus padres? Porque él cree y sabe quién es su papá. Entonces, la fe nos lleva a nosotros a obedecer, pero para poder nosotros obedecer es necesario que nosotros creamos en un Dios verdadero. Y eso solamente funciona a través de la fe. La fe nos lleva a creer. Oiga, pero nosotros tenemos que tener esa diferencia, saber reconocer qué es creer en Dios y creerle a Dios. Porque hoy cuando usted sale allá afuera y dice, mire, usted cree en Dios, yo creo en Dios. Y le ha hablado a personas, ¿usted cree en Dios? Sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué usted dice que es cristiano? Porque yo creo en Dios. Ahora bien, si usted dice ser cristiano, ¿le cree a Dios? Perdonen eso, si don Héctor, yo no me había puesto a pensar. Y si hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia. Parece corta la línea, pero esa línea es ancha. Que para nosotros poder ver la gloria de Dios es necesario que nosotros le creamos a Dios. Entonces, para nosotros poder obedecer es necesario que nosotros le creamos. Para nosotros poder obedecer es necesario que nosotros le creamos a Dios. Romanos capítulo 4 versículo 3, el primer punto fue Hebreos capítulo 11 versículo 1, en el punto 1 acerca de la fe. Y en el punto 2, que es creer, yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 4 versículo 3, Gálatas capítulo 3 versículo 6, Y cuando en un texto o en cuanto a las escrituras que está resaltado más de 2 veces, es porque es de suma importancia. Y nosotros tenemos que prestarle mucha atención cuando hay más de 3 o más de 2 textos que amparan el mismo texto. Y lo resalta Dios. Romanos capítulo 4 versículo 3 dice, porque, ¿qué dice las escrituras o la escritura? Creyó Abraham a Dios y dice que le fue contado como por justicia. Oiga, ¿a dónde nos lleva el creerle a Dios? Cuando el creerle a Dios viene a través de la fe, no por nuestros propios medios. Dice que el creerle a Dios le fue contado a este varón como por justicia. Y en Gálatas capítulo 3 versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. ¿Cómo eran justificados estos varones? Por la fe. Hoy, ¿cómo somos justificados nosotros? Por la fe en Cristo Jesús. Siempre es basado a través de la fe. Es basado a la fe. Oiga, Abraham no le creyó a Dios cuando se demostró aquellas llanuras, aquellos montes, aquellos collados verdes. Él no le creyó a Dios. De la misma forma nosotros debemos de creerle a Dios, no teniendo revelación en cuanto a cómo es el cielo, aunque Dios nos ha mostrado a través de las Escrituras cómo es el cielo. Calles de oro, mar de cristal. Pero el hombre está tan viciado en su mente que para poder creer es necesario ver. Aquí viene un personaje de las Escrituras. Y no fue galardonado, no fue aplaudido por nuestro Señor Jesucristo, sino que fue reprendido. Le dijo: mira, tú dices que hasta no ver, y no palpar, y no ver las heridas en sus manos, yo no voy a creer. Y esto es en cuanto a Tomás. Entonces Jesús no le dijo: ay, Tomás, tan lindo, vení mi hijo, tan bonito que te voy a abrazar porque tuviste ese pensamiento. Ya me imagino: mira, Tomás, aquí estoy. Aquí están mis manos, a ver, mete tu dedo en mi costado. Ya me imagino cómo estaba el Señor. Aquellos hombres que el Señor les había infundido fe. Porque tanto era la fe que Él les había mostrado que les dijo: miren, si ustedes tuvieran fe tan siquiera como un grano de mostaza, le dijeran a estos montes, échanse de aquí para allá, y estos montes van a obedecer. Jesús les había infundido fe en cada uno de sus apóstoles o sus discípulos, pero se los había olvidado. Entonces Abraham no pudo o esperó ver aquellos montes, aquellos collados para poderle creer a Dios. Que cuando Dios le dijo: sal de la tierra de tu parentela, él no se fue con una visión de cómo era la tierra en la cual él iba a poseer. Es más, cuando todavía Lot se separa de Abraham, Lot, ¿cuál es la mejor parte que había escogido para él? Lot se dio cuenta que veían llanuras de este lado, a diferencia del otro, que no habían señales de poder producir fruto. Entonces es necesario que nosotros podamos también tener ese mismo pensamiento. Si alguien podría apoyar allá afuera, por favor. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros podamos ver esa misma imagen, la cual se manifestó en Abraham, que no necesitó ver para poder creer. Y porque le creyó a Dios, entonces le fue contado por justicia y también recibió que entonces la mejor parte. Una promesa, y dice las Escrituras, estaba leyendo, y dice las Escrituras que esa tierra, ¿quién la hizo? ¿O cómo fue que se hizo? Dice la palabra que fue hecha por manos de peritos, de arquitectos. Él escogió la mejor parte, hecha por las mismas manos de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos ese mismo concepto que se movió en Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado como por justicia. Y un texto más en cuanto a este segundo punto. Lo más tremendo y lo más impactante y lo que nos debe llenar a nosotros mayor gozo es que cuando nosotros le creemos a Dios, le somos agradables ante
sus ojos. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que cuando nosotros nos hacemos agradable ante los ojos de Dios, entonces somos considerados sus amigos. Qué impactante, de verdad. Cuando nosotros ponemos la confianza en alguien, creemos en alguien, somos considerados sus amigos. Yo, para poder depositar mi confianza en alguien, o para poder declararlo mi amigo, yo tengo que creer en esa persona. Y Dios ve la incredulidad del hombre, como también ve la fe del hombre, que lo lleva a creerle a Dios. Entonces se vuelve agradable ante los ojos de Dios y somos considerados sus amigos. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice la palabra de esta manera: y se cumplió la escritura que dice, oiga, ponga atención, y se cumplió la palabra que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado como por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿A dónde nos lleva entonces la fe? La fe, creer, obedecer y tener una fidelidad están enlazados esos 4 puntos y nos caracteriza como amigos de Dios. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, alcanzamos cierta gracia ante sus ojos, que Dios nos llama sus amigos. Somos agradables ante Él. Cuando usted encuentra a una persona que es bien agradable, usted trata de acercarse a la persona y lo hace su amigo. Y dice: no, hombre, esta persona me cae bien y lo voy a hacer mi amigo. Y se hace amigo usted de la persona porque tuvo cierta gracia ante los ojos suyos. Y nosotros nos instituimos, o el Señor nos instituye amigos de Él a través de creerle a Él, a través de la fe depositada en Él. El 4 punto, que es, me estaban poniendo atención, ¿cuál era el 3er punto? Perdón. El obedecer. Que para poderle obedecer es necesario nosotros creer, y que para poder nosotros creer es necesario que la fe esté infundido en la vida de cada uno de nosotros. El obedecer. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y tú tienes el texto que habías leído antes de que empezáramos el servicio, que habías leído en la mañanita, Salmo 40. ¿Podrías leerlo, compartirlo? Es que ella empezó a predicar. De verdad yo me quedé impactado, porque desde el primer versículo que ella empezó a leer, y por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos atentos a lo que Dios está haciendo, porque empieza a preparar nuestro corazón. ¿Podrías compartirlo? Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Dios bendice a los que en Él confían, y los que rechazan a los orgullosos que adoran a dioses falsos. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Tú no pides sacrificios,
a cambio de tu perdón. Tan solo nos pides obediencia. ¿Verdad que empezó a predicar desde el inicio? Porque al final de la alabanza habló de fe. Y antes de la alabanza empezó a hablar de obediencia. Y gloria a Dios, yo le daba gloria a Dios al Señor. Gloria a Dios. Porque decía, Señor, ¿qué tú quieres que se hable a la iglesia? Y la confirmación del Señor. Dice, habla acerca de sacrificios, de holocaustos. Pero tú no quieres eso, tú quieres obediencia. Y en el tercer punto, yo quiero llevarlo a usted a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Gloria sea al Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas o en sacrificios? ¿Se complace Jehová? ¿Cómo nosotros estamos hoy aquí? ¿Estaba aquí usted pretendiendo demostrar un sacrificio? ¿Cómo nosotros estamos en este lugar? ¿Nos sacrificamos hoy? ¿O fuimos movidos en fe? Esta es la respuesta. ¿Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿en qué se complace el Señor? ¿En qué se agrada el Señor en la iglesia? ¿Por medio de los sacrificios? ¿Por medio de los holocaustos? ¿Por medio de las víctimas que usted va a traer y degollar? No. Y la gente se había tan metido la mente, y estoy hablando de siglos antes, y la gente se había metido tanto ese mismo pensamiento. Y no estoy diciendo que no era bueno, porque era un mandato de Dios. Pero la gente se empecinó tanto en mejor hacer creer lo que él hacía y no obedecerle a Dios. Porque ¿cuál es mejor? Dice la Escritura. Prestarle atención, y esta gente no prestó atención. Esa gente no prestó atención. Oye, ellos dijeron, no, el presentar holocaustos y sacrificios es mucho más fácil. Según ellos, según el hombre. Pero era el mejor obedecerle a Dios. Eso era mejor. Eso era lo más fácil. Y eso era lo más agradable ante los ojos de Dios. El obedecerle. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, ellos no habían tenido esa revelación. Y quizás tuvieron esa revelación, pero hicieron caso omiso. Y nosotros hoy en día que estamos viendo la revelación, aquella palabra que se reveló, que fue Cristo Jesús y que nos demostró el camino y que dijo, miren, es mejor obedecer que prestarle sacrificios. Entonces, es mejor entonces nosotros poder presentar obediencia antes que los sacrificios. Vean, mis amados hermanos, aquí la mayoría tuvimos ya hijos. ¿Y qué era mejor? Y que cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, y hoy recordemos nosotros, y digamos hoy cuando estamos viendo a nuestros hijos que se somatan, traigamos a memoria nosotros que cuando nosotros no le obedecíamos a nuestros padres, teníamos el mismo resultado. ¿Y para quién era el beneficio entonces? Cuando usted le decía a su hijo, mi hijo, no esté saltando ahí,
Mi hijo no esté subiendo sobre las sillas. Mi hijo, por favor, quítese de ese lugar. ¿Para quién era el mayor beneficio? ¿Era para uno como padre? Era para el hijo. El beneficiado era el hijo. Y si el Señor nos está hablando hoy de obediencia, ¿para quién cree usted que es el mejor resultado? ¿Que es para Él o para nosotros? Para nosotros, gloria a Dios. Y oiga, y estaba viendo que se nos explica de una manera natural para poder comprender lo sobrenatural. Entonces, el beneficio es para nosotros, el obedecer es mejor que los sacrificios, porque el Señor no se complace de los sacrificios, y el beneficio es para nosotros, y la obediencia nos atrae mejor beneficio a nosotros. Gloria a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 42, versículo 6 dice: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¿Quién es el beneficiado? Nosotros mismos. Nuestros hijos son beneficiados a escuchar nuestra voz. Porque el que va a estar todo golpeado, todo somatado, van a ser ellos, no nosotros. Entonces es mejor obedecer que después pagar los platos rotos. Estar sacrificándose uno allí. Y así vamos a encontrar multitud de textos. Recordemos el libro de Deuteronomio capítulo 28. Recordemos el libro de Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Que es mejor obedecer. Que si nosotros ponemos total atención, todos estos beneficios serán para ti si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Que si nosotros ponemos por obra cada uno de sus mandamientos, todo nos saldrá bien. Que si nosotros ponemos atención a la voz de Dios, te irá bien en todo, absolutamente en todo. Entonces es mejor obedecer a la voz de Dios, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, dice la Escritura en el libro de Jeremías capítulo 42 versículo 6, todo nos saldrá bien, todo nos irá bien en todo. Pero es importante, mis amados hermanos, es importante que nosotros hablemos de esta manera, porque nosotros no ofrecemos un evangelio el cual se vende barato allá afuera. Hablemos del evangelio de verdad. Y para nosotros poder hablar del evangelio es importante que nuestro corazón sea trabajado y que nuestra mente sea renovado para poder comprender el evangelio de Cristo. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque el cuarto punto nos lleva a esto. Y el cuarto punto, la gente ha tergiversado empezando desde el primer punto. Porque si yo le creo a Dios, entonces la promesa es que nos va a ir bien. Y la gente dice, bueno, entonces, ¿en dónde están, como dijo alguien por ahí, en dónde están mis millones entonces? ¿En dónde está la sanidad entonces? ¿En dónde está esto y en dónde está el otro? Y es que la gente piensa que el venir a Cristo va a ser millonario. La gente está pensando que para poder nosotros demostrar que somos hijos de Dios, tenemos que presentarle al mundo nuestros bienes, los millones. Entonces, si usted no me muestra, porque así dijo alguien en una ocasión, si usted no me muestra sus vehículos, si usted no me muestra sus terrenos, si usted no me muestra, y etcétera, etcétera, y un listado que me dijo este hombre, entonces usted no me hable que es hijo de Dios. Es que yo no necesito demostrarle al mundo lo que el mundo quiere ver para decir que yo soy hijo de Dios. Porque me hace hijo de Dios el creerle a Cristo Jesús.
Entonces la gente piensa de esa manera, que si no es sana, que si no es próspero, entonces no es hijo de Dios. Es importante que nosotros veamos esto. Porque, oiga, ¿por qué entonces el hombre de hoy en día es inestable? Porque se le ha vendido un evangelio barato. ¿Por qué el hombre hoy en día no permanece? Porque su corazón no había sido preparado para recibir el mensaje de Cristo. Oiga, al hombre se le dice afuera, venga. Yo sé que quizás a algunos de nosotros se nos dijo de esa misma manera. Acepte a Cristo Jesús y va a ver que todos sus problemas se van a acabar. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron eso? Acérquese a una iglesia y va a ver que todo le va a ir bien. Sí, pero ese es un proceso gradual. Ese es un proceso gradual. Y el anhelo de Dios es que nos vaya bien a nosotros en todo. Que tenga salud. Amado, yo deseo que seas próspero en todo. No sé quién quiere agarrar esa palabra. Amado, yo deseo que tú seas próspero en todo. Y que tengas salud. Que venga sanidad a tu vida, a tu cuerpo. Así como es próspera tu alma. Depende cómo va siendo gradual tu alma. Así va siendo gradual la sanidad y la prosperidad a tu vida. Porque si tú permaneces fiel, tú vas a estar ahí siempre. Entonces, ¿por qué el hombre hoy en día es inestable? ¿Por qué el hombre hoy no permanece? Y eso no sucede solamente en un lugar, eso sucede en todo el mundo. Porque la gente llega a una iglesia, pero no es inestable. Porque dice, es que en la iglesia me ofrecieron que yo iba a tener sanidad. Porque en la iglesia me ofrecieron que yo iba a tener, se iban a acabar mis problemas. Porque en la iglesia me ofrecieron que yo iba a tener dinero en abundancia. Porque en la iglesia me ofrecieron y un montón de sinfín de cosas está ofreciendo el hombre para poder llenar los templos. Para poder llenar los templos. ¿Y quién es el mal visto ahí? No es el pastor, no es la congregación. Es Dios, porque a Dios pusieron estas personas. Entonces es importante que nosotros hablemos el Evangelio de Cristo. El hombre se acerca a Dios porque alguien le dijo ahí, mira, si tú te acercas a Dios, vas a ver que Dios va a cumplir todos tus caprichos. Así de verdad, sí, entonces yo me acerco a Dios. Entonces yo voy a una iglesia. Porque Dios va a cumplir todos mis caprichos. Vamos a ver cuántos de nosotros, que cuando nosotros nos portábamos mal, porque todos somos hijos y fuimos hijos alguna vez, para aquellos que hoy ya no tienen a su padre con vida, fuimos hijos alguna vez. ¿Cuántos de nosotros recibimos 100 quetzales después de habernos portado mal? Nos portamos mal y dijimos a papá, mire papá, yo necesito 100 quetzales. No tengas pena, mijito, tan lindo, tan precioso, tan lindo, tan hermoso este muchacho, que no importando cómo se porte, aquí está, mijo, ¿qué solo uno de a 100 quería o quería 2 o 3? No, disculpen, mijo, pero usted no me hizo caso. Y en todo el día yo le he estado hablando, así que por favor no venga conmigo a que yo le voy a cumplir sus caprichos. No, nosotros decimos y le hablamos a nuestros hijos, lo sentimos, pero no podemos cumplir los caprichos suyos. ¿Cómo nosotros queremos pretender ir al Padre a que Él cumple nuestros caprichos si nosotros no tenemos fe, no le hemos creído y no venimos en pos de obediencia?
que si Dios no cumple nuestros caprichos el día de mañana, entonces pasado mañana usted ya no va a estar. Oiga, yo me quedé impactado, pero asombrado, anonadado, como dicen por ahí. Y nuestro proceder de verdad. Yo no sé lo que usted está pasando. Yo no sé cómo usted ha venido hoy en día. Yo no sé lo que pasó durante 10, 15, 20 años atrás. O un año quizás. O una semana atrás. Yo no sé qué es lo que pasó. Yo no sé lo que aconteció en su vida. Yo le decía a una persona, mire, después de que usted pase ese proceso, usted va a empezar a reír. Y usted va a empezar a reírse y derramar lágrimas de gozo. ¿Sabe por qué? Porque eso no fue nada comparado a lo que muchos hombres han vivido. Oiga, yo no he pasado lo que este hombre ha pasado. Usted no ha pasado lo que esta mujer ha pasado. Esta mujer no ha pasado lo que usted ha pasado. Usted no ha pasado lo que yo he pasado. Pero no se compara absolutamente a nada si nos ponemos a la par de Job. ¿Cuántos hemos leído el libro de Job? Y una tras otra, un golpe tras otro, un golpe tras otro. ¿Qué pasará? ¿O qué pasará? Si hoy en día, mire, fulano de tal murió, alguien de sus hijos, o sus padres, hoy murió tu papá. Tremendo. Y saliendo, regresando de la sepultura, del entierro, cuando llegue usted a la casa, se murió tu hermano. Y el día de pasado mañana, cuando usted regrese del sepelio, se murió tu hijo. Yo le decía a un varón, siervo de Dios, mire, pastor, lo que usted está pasando no es para todos, porque Dios conoce a cada uno de nosotros. Y si Dios ha permitido que eso acontezca en su vida, es porque Dios sabe quién es usted. Y si Dios ha permitido cierta circunstancia en nuestra vida, es porque sabe quiénes somos nosotros. Pero nada se compara a la vida de Job. Y más sin embargo, ¿cómo permaneció Job? No vemos a Job cuando se le acerca a su criado, le dice Job, porque lo primero que Job perdió fueron sus animales. Y con esos animalitos que él presentaba los sacrificios y holocaustos a Dios por el pecado de cada uno de sus hijos. Entonces Job no dijo, es que ¿cómo es que Dios me haya quitado a mí los recursos que yo tenía para poderme acercar a Dios? Entonces me quitó los recursos con los cuales yo tenía para poderme acercar a Dios. Entonces el día de mañana yo ya no me voy a acercar a Dios. Que se olvide Dios de mí. ¿No vemos a Job renegar en contra de Dios? Y llegando uno de sus criados le dijo, se murieron todos tus animales, vinieron fulano y sutano y se llevaron a todos tus animales y nos dejaron absolutamente con nada. Aún no había terminado de hablar el primer criado cuando se le acerca al otro y le dice, mira, tus hijos se murieron. Qué tremendo eso. Y aún no había terminado de hablar el otro cuando viene el otro. Y no tenía, es que de verdad que a este pobre hombre sí le llovió sobre mojado, como dice. Y nada se compara a nuestra vida. Oiga, yo sé de un hombre que para la gloria y honra de Dios, el Señor infundó esa fe en sus padres y que por medio de eso, este hombre predica el Evangelio de Cristo. Pero nada se comparó. Hoy no están mis padres aquí conmigo para que ellos puedan dar fe.
de lo que aconteció con mi vida cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años aproximadamente. Y me contaban mis papás, me decían: mira, mi hijo, de pies a cabezas tú te engranaste por completo, pero todo. Y llaga sobre llaga habían salido en tu piel. Y te habías quedado irreconocible, mi hijo. Y es que, o sea, no eras tan, ¿cómo se llama? En el estado que estabas, no eras tan agradable verte, porque te habías enllagado. Y un día mis papás van a estar aquí contando ese testimonio. Y te habías enllagado. Y trayendo memoria de lo que había acontecido, aunque yo no me di cuenta porque estaba muy pequeñito, entonces no me había dado cuenta de eso, pero recordando lo que le había pasado a Job, no fue nada comparado lo que yo pasé. No fue nada comparado. Y hubo un resultado de eso que yo había pasado, que aproximadamente a los 11 años volví nuevamente, ya no fue mucho. Pero llegué a tener llagas en mi cuerpo, pero ya no fue mucho. A la primera vez que hice mis papás. ¿Y cómo estaba Job? Desde que todo su cuerpo se había enllagado con sarna y se despedazaba su piel, se caían los trozos de carne y él empezaba a rascarse. Ya me imagino cómo quedaban las cosas con él, con lo que él se había rascado, como decimos aquí. Entonces, ¿cómo estaba este hombre? Pero más sin embargo, él no negó a Dios, él permaneció firme. Y aunque mi piel se pegara a mis huesos, aunque eso hubiera acontecido con él, él no hubiera dejado a Dios. Y a mí me impactó a un hombre, 2 hombres guatemaltecos. Esto es para que no diga, me está hablando de cosas que ya pasaron, que nosotros no vimos. Le voy a hablar de 2 hombres que para la gloria y honra de Dios, yo sé que ellos están en un lugar especial porque le creyeron a Dios. Y aunque no hubo sanidad en ellos, y esto nos infunde a nosotros, hermanos, aliento de vida para permanecer fiel ante lo que Dios nos ha prometido. Julio Melgar. ¿Cómo murió este hombre? ¿Lo conocieron? ¿Lo vieron por redes sociales? ¿Cómo permaneció este hombre? Fiel hasta la muerte. Que aunque haya quedado puro hueso, que su piel se ha pegado a su hueso, permaneció fiel. Otro varón de Dios, Julio Elías. Y este hombre dijo en una de las últimas entrevistas que él tuvo, que aunque mi piel se pegaran a mis huesos, yo no voy a dejar de alabar a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé lo que usted está pasando, pero no está siendo nada comparado con lo que estos hombres han pasado. Yo a todos aquí los veo enteritos. Algunos de nos hace falta cabello, pero este es solo adorno. Algunos ya nos pusimos cafecitos por el sol, pero este solo era adorno nada más. Pero nada comparado con lo que estos hombres han pasado. Y perdonen que me estoy atrasando, pero es importante que nosotros traigamos a memoria que estos hombres permanecieron fiel ante Dios, no importando las circunstancias en las que ellos murieron. Entonces, ¿por qué nosotros retrocedemos cuando Dios no cumple lo que nosotros queremos? Si Dios no me sana, yo ya no sigo en la iglesia. Si Dios no cumple esto, entonces yo ya no voy. Y me olvidan, hermanos. Y yo me voy a olvidar de ustedes.
Me voy a olvidar que un día fui a una iglesia. Que si Dios no me da el vehículo que yo quiero, no, entonces ahí ya no más. No, hermanos, ¿qué evangelio estamos viviendo nosotros? Entonces es importante que nosotros veamos la circunstancia de ciertos hombres para que esa misma fidelidad que hubo en ellos, estoy entrando ya en el último punto, para que esa misma fidelidad que hubo en ellos también esté en nosotros. Señor, que si yo tengo deudas que pagar y no alcancé a juntar lo que el banco me pedía, Señor, yo te voy a dar gracias. Hice lo posible por juntar, no lo junté. Pero eso no quiere decir que, Señor, olvídate de Héctor y aquel que un día fue, olvídate. Ni vuelvas a mencionar su nombre. Hermanos, ¿qué evangelio estamos nosotros viviendo? El obedecer nos conduce al punto final. Permanecer fieles. El obedecer nos hace ser fieles a Dios. Y en la palabra dice, mis amados, que el que permaneciere fiel hasta el fin, ese será salvo. Entonces no digamos que somos hombres de fe si nosotros no le creemos a Dios. No digamos que somos hombres de fe si no le obedecemos a Dios. Y no digamos que somos hombres de fe si hoy estamos, mañana no estamos, y pasado no estamos, y así sucesivamente. No digamos que somos hombres de fe, porque el hombre de fe tiene estas características. Le cree a Dios. Amén. Le obedece a Dios y permanece siempre fiel. ¿En quién usted ha puesto su confianza? ¿Lo ha puesto en sí mismo? ¿Lo ha puesto en el vecino? No, su confianza tiene que estar siempre en Dios. Y la palabra dice en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 13, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 dice, pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, que aunque nuestros ojos no puedan ver a Dios, yo siempre voy a permanecer fiel en todo, creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios, que aunque yo no lo pueda ver. Y el beneficiado es usted. El resultado lo va a ver usted en su vida. Entonces, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Y ahora sí usted va a decir, aquí están sus padres. Y vamos a preguntarle si es cierto o no es cierto lo que hermano Héctor estaba hablando. Porque no nos subimos a este lugar a contarles fábulas, mentiras, cuentos, absolutamente no. Ahí está mi padre, mi mamá quiere preguntarle lo que yo le había platicado a su mamitito. Pregúntele y dígale, ¿es cierto que el hermano Héctor se enllagó en ciertas ocasiones? Ahí está. Entonces no le hablamos cosas que no son. Hablamos lo que es para la gloria y honra de Dios. Esto no es para exaltar al hombre, porque nada somos. Todo lo que ha acontecido es para exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Padre. Amén. Gloria a Dios por eso. Tiene que manifestarse algo en nosotros. Tiene que suceder algo en nosotros. Que la fidelidad es la constancia.
Es la constancia, la fidelidad, es la constancia de estar ligado al Padre. Por eso yo le decía, la fe, el creer, el obedecer y mantener una fidelidad son características de Dios. Y si nosotros permanecemos constantes, estamos ligados al Padre. Y es importante que nosotros mantengamos esa constancia para permanecer en fidelidad. Y por eso quizás me voy a tomar un ejemplo de esto, solo para traer a memoria y poder enriquecer este mensaje. Sepárese usted 8 días de su esposa, y la palabra dice que es importante que el hombre mantenga ese débito conyugal para no caer en infidelidad. Es importante que nosotros permanezcamos unidos al Padre en perseverancia para no caer en infidelidad. Entonces tiene que mantenerse, mis amados hermanos, la fidelidad en fe. Y esto no solamente fue cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, sino que permanecer. Y por eso dice la palabra que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios porque estamos comprendiendo el mensaje. Gloria sea al Señor. Este es un compromiso. Este es un compromiso. El creerle a Dios es un compromiso. El obedecerle a Dios es un compromiso. El mantener la fidelidad es un compromiso. Y por eso es que cuando uno está en el altar para contraer matrimonio, le dice a uno, mire, va a ser fiel hasta el final, en la adversidad, en la escasez, en la riqueza. Usted contrae compromiso con la persona de permanecer fiel. Y lo que estoy hablándole en esta mañana es un compromiso que nosotros debemos de tener para permanecer fieles a Dios. El permanecer nos va a llevar a algo. El permanecer nos muestra que nosotros somos hombres. Y en el caso de las mujeres, ser mujeres de fe. Gloria a Dios. El creer a la persona, el fiar en la persona. Eso es. Si usted cree en su esposa o en su esposo, para las mujeres, usted va a permanecer fiel a su pareja, porque ha creído en esa persona y va a fiar de esa persona y va a hacer que usted permanezca fiel. ¿Sabe a dónde nos lleva la fe? La fe nos lleva a ser justos ante Él. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo. Oiga, perdone. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, dice la Escritura. ¿A dónde nos lleva la fe? A permanecer, a ser justos ante el Padre, a ser agradable ante Él. Ahí nos lleva entonces el ser justos ante Él. Mis amados hermanos, para la gloria y honra de Dios, estamos en este lugar, agradecidos con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu, que ha infundido fe en nosotros para permanecer fieles. Y oiga, uno de los anhelos, yo no sé qué se mueve en el que tiene usted a la par, pero debe de moverse en usted algo, que el día que nosotros
seamos llevados al cielo, usted pueda ver a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Que un día podamos abrazarnos y decimos, lo logramos. Buen siervo y fiel, permanecimos. Y que usted pueda glorificar al Padre y pueda darle gracias a Él, porque infundió un espíritu de fe en cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Así, con ese mismo gozo, mis amados hermanos, yo quisiera invitarlos a permanecer. Y me gustaría ver que si usted no puede venir entre semana a los servicios que nosotros tenemos, usted pueda estar aquí dentro de 8 días y gozarnos con el Padre y permanecer así, crecer en fe. Dice la palabra que la fe, si aquel que no tiene fe, yo lo invito a que usted pueda acercarse, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús pueda cerrar sus ojitos en esta mañana, en el nombre de Jesús, y dígale al Señor: gracias, Señor, por hacer que yo pueda acercarme a su presencia, Señor. Gracias, Señor, porque esa fe que fue infundida en mi vida me hace que yo crea en el Dios, aquel Dios que se manifiesta a través de las Escrituras y que muestra su gloria, tanto como de día como de noche, y que muestra su gloria tanto a aquel que es justo como injusto, para que el injusto pueda venir a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque ese creer en un Dios que todo lo ve y que está sobre todo, nos hace venir en obediencia en pos de Cristo. Señor mío, perdónanos, Señor, porque quizás en algo hemos desobedecido, Señor, pero más sin embargo hoy ha sido infundido en nosotros ese espíritu de fe, Señor, para gloria y honra suya, en el nombre de Jesús. Gracias al Cristo de la gloria por tener a cada uno de mis hermanos en este lugar reunidos, Padre, así como grandes y pequeños, Señor, en el nombre de Jesús, a quien usted está infundiendo, Señor, esa fe para poder creer, y ese creer para poder obedecer, y esa obediencia llevarlos a tener y permanecer fieles hasta el día que Cristo regrese. Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha traído a este lugar. Yo le doy las gracias al Señor por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias al Señor, gracias al Cristo de la gloria, para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor.